Ahí está. Bueno, ahora sí, arrancamos. Buenas tardes. Eh, Como bien dice el nombre, estoy haciendo una introducción a la inteligencia artificial, pero para abogados, enfocado 100% a abogado céntrico. ¿No? Pareciera como que hablar de inteligencia artificial ahora es lo último de lo último, pero no, la inteligencia artificial ya tiene muchísimos años. Pero lo interesante que tiene de por qué ahora se está hablando y se está tratando tanto a la inteligencia artificial es por esto que explotó en el 2022 con la inteligencia artificial generativa y los LLM. Menos que yo hablo de IA Gen, LLMs, voy a empezar a hablar de un montón de conceptos que nos gustaría que ustedes ya los empiecen a incorporar para, como por ejemplo cuando empezamos a hablar hace años de la firma electrónica, firma digital, todos esos conceptos que ya lo tenemos incorporado. Lo último en materia de ejercicio profesional va a ser la incorporación de la inteligencia artificial. Y por eso la introducción, esto yo hago una breve introducción que lo hice en el bootcamp de la Federación Argentina de Colegio de Abogados cuando hablamos y en 20 minutos hablamos un poco de qué era la inteligencia artificial. Y acá lo vamos a desarrollar en profundidad. Y vieron que estuvo siempre de moda decir que el fin de los abogados llega, eh, la inteligencia artificial le va a robar el trabajo a los abogados. La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Solo escuchamos esto. Y esto lo venía diciendo ya en el 2010 Richard Susskind. Es un autor británico, ¿no? Muy prestigioso, que hablaba, fue uno de los primeros que hablaba de Legal Tech y desarrollaba esto del fin de los abogados. Y lo interesante de esto es que fue en el 2010 y los abogados todavía seguimos vivos y coleando. Y lo bueno interesante también es que vuelve ahora, parece como que se van a quedar sin profesiones, otras profesiones, pero nosotros vamos a seguir. Es curioso, pero miren, 2025. A varios trabajos. Según el ANAT de la inteligencia artificial, pronto va a superar a los médicos y abogados por un amplio margen. ¿Imaginas que la próxima vez que vayas al doctor te atienda una máquina en vez de una persona? ¿O que en un juicio tu abogado sea un algoritmo? Algunos dicen que este es el futuro inevitable y otros mencionan que más está exagerado. Lo cierto y concreto es que la inteligencia artificial está invadiendo espacios y trabajos que antes solo lo hacían los humanos. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Esta es una amenaza o una oportunidad? Se vienen tiempos de cambios radicales. Te leemos en el comentario. Bueno, acá dejo la noticia amarillista de que La nos van noticia a Elon Musk, que dijo que nos iba a reemplazar, como por ejemplo a los médicos y a los abogados. Y lo interesante también acá es que hay un jurista que decía también, un procesalista, Enrique Falcón, que también decía que todo lo que habla del derecho, o sea, que sostengamos que el derecho es un conjunto de normas, que afirmemos la libre expresión de voluntades autónomas, meros juegos de poderes. En cualquiera de estos supuestos podemos afirmar que las máquinas bien pueden reemplazar a los juristas. Y esto lo decía en el contexto de que bien pueden, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Y por bueno, porque nosotros sabemos la praxis jurídica, lo que significa no es como como una profesión, no quiero decir, no iba a decir contador, pero bueno, como los contadores, un poquitito más eh, contable que, digamos, un Excel, no es algo, es algo que es, bueno, es compleja. Entonces la IA no va a reemplazar a los abogados bajo ningún concepto, es una afirmación que es amarillista. Y otra cosa también viene dentro de la idea de la uberización de las profesiones. No sé si escucharon, como por ejemplo que Uber eliminó a los taxis. Bueno, no va a pasar porque la abogacía utiliza a la inteligencia artificial. Y en el caso de que el único que nos va a reemplazar es otro abogado que utilice inteligencia artificial. Y ahora vamos a ver por qué. Porque parece como que yo trato
tengo un contrato con ChatGPT o con Gemini o con Microsoft, ojalá, que les quiero vender la inteligencia artificial, pero no. Ahora vamos a ver que realmente tiene su razón de ser. El concepto de inteligencia artificial, acá Cotino Hueso, que es un gran jurista español de España que desarrolla en varios libros lo que es la inteligencia artificial y en uno que hace poco que es un tratado de un reglamento, sí, el tratado del reglamento de la inteligencia artificial, que es gratuito, también eso trata de explicar de qué difícil que es definir la inteligencia artificial, sobre todo cuando se trabajó en el reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea y estuvieron debatiendo que acá, desde el siglo XX, hay más de 55 diferentes definiciones oficiales. O sea, la UNESCO, la OEA, el Vaticano, todos tienen diferentes. Así que yo les voy a dejar un PowerPoint y acá hay un montón de diferentes, de diferentes conceptos de qué es la inteligencia artificial. A mí me gusta entenderla como eh, acá hay la definición de la UNESCO. Esta es la definición oficial que deberíamos adoptar en Argentina, ya que bueno, adoptamos las recomendaciones en materia de inteligencia artificial y dice, es una tecnología que permite a ordenadores y máquinas simular las capacidades humanas de aprendizaje, comprensión, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad y autonomía. Yo siempre digo para cuando enseño en el grado qué es la inteligencia artificial y digo máquinas que emulan el pensamiento humano. Esta definición está tomada de una de las primeras definiciones de 1954 de la conferencia de Dartmouth, cuando Marvin Minsky, Tim Martin bueno, un montón de diferentes científicos se juntaron para darle el enfoque académico a la inteligencia artificial. Entonces dieron ese concepto que es bastante simple. La inteligencia artificial, máquinas que emulan el pensamiento humano, si este sería inteligente. También tenía un poco de ironía en esa definición. Entonces yo les dejo después el PowerPoint, ustedes van a ver las diferentes definiciones. Más allá de eso, cuando les pregunten máquinas que emulan el pensamiento humano, porque claro, no lo van a poder, no me voy a meter en el terreno filosófico porque viene el tema de las máquinas van a llegar a pensar. Estamos lejísimos de eso. Ahora lo vamos a ver también. Acá está la RAE que también nos da las diferentes definiciones. El Parlamento Europeo, que es la definición que tiene el Reglamento de Inteligencia Artificial. Entonces, también tenemos que hablar de lo que son los algoritmos, que los algoritmos vienen un poco más de las matemáticas. Y dentro de lo que cuando hablamos de algoritmos, como nosotros somos abogados, a veces nos parece como que es wow, pero los algoritmos es una secuencia finita de pasos bien definidos para la resolución de un problema específico. Entonces, el algoritmo sería como el motor o el cerebro de la máquina, de la inteligencia artificial y los datos del combustible. Los datos ahora también que se consideran tan importantes, ya sea que hablemos de inteligencia artificial o que hablemos de cualquier otra de las temáticas dentro del derecho informático. Bueno, también aparece esto de que si yo siempre utilizaba la parte histórica cuando hablaba de inteligencia artificial, como arrancaba a mediados del siglo XX, el nacimiento de la computación moderna y también de la inteligencia artificial, tal como la conocemos ahora. Antes ella tenía otros nombres. eh, no, hay un montón pero cuando se desarrolló este nombre que conocemos ahora, inteligencia artificial en 1954, Alan Turing también lo mencionaba. Él hablaba del juego de la imitación, Alan Turing ya.
previo a los 50. Después pasaron los años y empiezan a aparecer, ¿no? Las clasificaciones. Y cuando realmente se divide en dos, es cuando un filósofo, John Searle, dice que la inteligencia artificial nunca va a poder lograr ser como la inteligencia del ser humano. Eso en la década de los 80, John Searle hace una crítica muy fuerte a la inteligencia artificial, sobre todo justo porque estaba en un invierno de la inteligencia artificial y no había no había mucho interés. Entonces aparecen estas clasificaciones, clases de inteligencia artificial, donde tenemos la primera que es inteligencia artificial débil o estrecha. Esta que se refiere a la inteligencia artificial que se especializa en una única tarea. Podemos decir que la inteligencia artificial débil o estrecha es, por ejemplo, el asistente de Google que nosotros le decimos que nos ponga el despertador, podemos decir que una inteligencia artificial débil o estrecha van a ser, por ejemplo, IBM cuando tenía su inteligencia artificial Deep Blue, que la hizo participar contra Gary Kasparov, dentro de sus algoritmos podían realizar esa única tarea. Es incapaz de tener éxito en otra tarea para la cual no ha sido diseñada. O sea, tema que se viene en la parte filosófica que trato de no irme por ahí. Yo- Se puede hablar un montón de lo que se viene ahora, pero bueno, la IA débil o estrecha es la más utilizada y su existencia se describe en todos los libros, como dice, bueno, Russell and Norvig, que son y tienen un manual de inteligencia artificial muy bueno, es gratuito también, o creo que no era gratuito, pero bueno, está tan difundido que está por todos lados ya. Bueno, después está la inteligencia artificial general, que se refiere a un sistema de IA que puede realizar cualquier tarea que un ser humano pueda realizar. Esto es una de las primeras referencias de inteligencia artificial se encuentra lo que yo les mencionaba con John Searle en Mentes, Cerebros y Programas, publicado en 1980, donde dice que esta inteligencia artificial no va a poder crearse porque claro, no tiene lo que es los estados mentales, no puede lograr el cogito cartesiano y esta inteligencia artificial no va a poder decir pienso y luego existo, por ahora. Esto también tenemos actualmente, hay un autor, Nick Bostrom, de Oxford también, que aparece una tercer clase de inteligencia artificial, que es una clase de inteligencia artificial que supera, además porque la anterior puede tener los estados mentales, pero esta supera, ya es algo mucho más avanzado, tiene más allá de lo que hablábamos de los estados mentales, tiene muchísimo más lo que es el rendimiento cognitivo y vencería en cualquier lugar, tiempo y espacio lo que pueda hacer una persona con su inteligencia. También tiene un libro, Nick Bostrom desarrolla también este concepto. Entonces vemos que hay dos, esta tercera que es una supuesta nueva definición, una nueva clase. Tenemos dos, débil, estrecha, fuerte, general y después tenemos la super IA. También hay más, pero con esas ya más o menos ya sabemos dónde estamos parados. Y después aparecen los subcampos de la inteligencia artificial, que es un poco más, que es lo que se viene un poco más complicado, para así decirlo, para los abogados. Yo les voy a dejar abajo de cada vez que estoy dando una referencia las fuentes de información. Generalmente yo utilizo mucho IBM porque IBM tiene como un campus donde va enseñando y tiene como, por así decirlo, definición, concepto, desarrollo. Y yo los voy a ir diciendo, por ejemplo, el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje supervisado, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural y agentes conversacionales
son campos, son subcampos de la inteligencia artificial que forman, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial generativa, que hace uso de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, utiliza varios subcampos que fueron utilizados para la creación de la inteligencia artificial generativa. Entonces, esto es un poquito lo que yo les voy a después pasar para que ustedes vean y profundicen en lo que es el aprendizaje automático, el machine learning, que es el aprendizaje de las máquinas. Las máquinas van a aprender de los patrones. Vieron que va aprendiendo de la diferente, los diferentes datos con los que fueron cargándolo y los diferentes patrones va aprendiendo. Esto es uno de los grandes descubrimientos del machine learning que fue del siglo XX y el aprendizaje profundo que se realizó con DeepMind de Google, que nos llevó al desarrollo de las inteligencias artificiales generativas, como por ejemplo ChatGPT. ChatGPT es la cúspide de lo que es el aprendizaje profundo. Todo el mundo pensó que Google iba a terminar desarrollando esto. Y ahora, con los últimos avances que están sucediendo con Notebook LLM y las diferentes versiones de Gemini Pro, está viendo cómo todo el desarrollo que venía trabajando Google se empieza a ver ya. Como porque parecía que tomó mucha ventaja ChatGPT. Subcampos de la IA. Entonces yo ahora, hasta acá, llegamos a lo que es la inteligencia artificial generativa y el nacimiento de los LLM o los modelos de lenguaje grandes o masivos. Entonces, ya que sabemos que ya que es inteligencia artificial, cuántas clases hay, todo lo básico, podemos partir a algo más importante que es realmente la virtual revolución que existe en todos. Yo no sé si en otras profesiones se está tratando tanto desde el ámbito académico la inteligencia artificial. Pero si nosotros, no sé si soy yo, pero hay una oferta académica muy grande en materia de inteligencia artificial. Y encuentra su razón de ser en que cuando tengan la clase del taller con Mariana, van a ver que se puede utilizar ChatGPT para un montón de cosas. O Google Gemini. Entonces, ¿vieron que había subcampos? La inteligencia artificial generativa es un subcampo también. Genera contenido nuevo. Acá lo central es la creación de contenido nuevo, original, inédito, a partir de datos existentes. Acá debería decir preexistentes, porque ChatGPT fue entrenado con 300 millones de parámetros en la versión de salida en el 2022. Y eso nos dábamos cuenta cuando nosotros le preguntábamos a ChatGPT y decía, había cosas que no sabía. Entonces uno le preguntaba y decía, mi información está limitada a septiembre del 22, algo así decía, o a octubre. Siempre daba una fecha. Y eso es con la información con la que fue preentrenada. Después tuvo la posibilidad de conectarse a Internet. Ahora, por ejemplo, Gemini se conecta a Internet, entonces está un poco más actualizado. Cuando no lo encuentra dentro de sus parámetros, de los datos con los que fue preentrenado, o también le podemos pedir que busque en Internet. Bueno, y acá utiliza lo que yo les decía, modelos de aprendizaje profundo, redes neuronales generativas adversarias y modelos de lenguaje a gran escala, o sea, los LLM, para generar texto, imágenes, audio, videos y otros tipos de datos. Seguro vieron los deepfakes, vieron un montón de, cuando vayamos avanzando en la temática de la inteligencia artificial, vamos a ver lo que son los deepfakes, vamos a ver los diferentes videos que se pueden generar y son generados 100% con lo que es la inteligencia artificial generativa. Y ahí entra en juego lo que yo les mencionaba un poco de, acá les dejo un concepto de, que me gustó siempre del MIT,
que nos dice que la inteligencia artificial generativa utiliza aprendizaje automático, especialmente redes neuronales profundas como los modelos transformadores. Ese modelo transformador es el de GPT, que es el que utiliza OpenAI, que es la empresa desarrolladora de ChatGPT. Lo mismo que modelo transformador sería el que utiliza Gemini Pro con la última versión de, de Gemini. O por ejemplo la versión de Meta, creo que se llama Llama. O esos son modelos transformadores. Le pusieron ese nombre. Es este tipo de inteligencia artificial, este subcampo de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa. Y utiliza el procesamiento del lenguaje natural. Esto también es un subcampo dentro de la inteligencia artificial que permitió el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. El procesamiento del lenguaje natural lo vimos cuando hablábamos con el asistente de Google y nos respondía, o Siri, o hablábamos con Siri de Apple, con el asistente de Google, que le decíamos, bueno, le podíamos hablar y nos respondía, pero nos entendía, porque ahí está la gracia, ¿no? Que entienda lo que nosotros le decíamos sin necesidad de un teclado donde nosotros le dábamos a través del hardware, en realidad le dábamos desde el micrófono el hardware, pero la cuestión es la traducción, por así decirlo, que realiza años y años de desarrollo de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, la inteligencia artificial generativa, para poder realizar devoluciones al usuario de forma resulte no parezcan interacciones realistas, hace uso de procesamiento del lenguaje natural, generación del lenguaje natural, y dentro de esta última se encontraría la tecnología de GPT, o sea, de ChatGPT. Y también están lo que son los grandes modelos LLM, o sea, Large Language Models. Están basados en el Deep Learning y funcionan agrupando palabras y frases. Y dentro de esto eh, va a tratar de buscarlo, ¿no? Cuando nosotros le demos un prompt dentro de todos los parámetros que tienen estos grandes modelos lingüísticos, pues ChatGPT, además de ser una inteligencia artificial generativa, es un LLM. Y acá una cuestión de que esto nos faltó cuando en el bootcamp, que Andrés que hablaba, no, porque hay que ajustar la temperatura y que hay las alucinaciones. Y acá tenemos que hablar un poquitito, ¿no? De esto también, porque seguro lo van a ver cuando Rosa hable, desarrolle un poquitito de la ética de qué sucedió con las alucinaciones. Y esto de las alucinaciones son propias de las inteligencias artificial generativas. Por ejemplo, percibe patrones u objetos que son inexistentes o imperceptibles para los observadores humanos, creando resultados que no tienen sentido o son completamente inexactos. Y esto sucede en el caso más famoso del leading case, Mata versus Avianca, donde un abogado le solicita a la inteligencia artificial que le dé jurisprudencia para su fallo, porque bueno, allá en Estados Unidos utilizan la jurisprudencia para hacer la demanda, ¿no? El precedente. Entonces ChatGPT le dio, tomá, ¿querés fallos? Tomá, te doy un montón. Pero eran todos inexistentes, eran todos falsos. ¿Por qué? Porque bueno, la inteligencia artificial sufrió con esto, ¿no? Es un fenómeno que el modelo de lenguaje percibe patrones o objetos que son inexistentes o imperceptibles para los observadores humanos. ChatGPT cree que existe eso. Claro, dentro de sus patrones es un error o tal vez sea un efecto propio de la propia tecnología, pero bueno, acá en IBM percibe patrones o objetos que son inexistentes, creando resultados que no tienen sentido. Ahora les va a pasar cuando empiecen a implementar ChatGPT o Gemini o DeepSeek.
de que a veces trata de satisfacer también al usuario y les da respuestas que, que no son las, las verdaderas. Yo siempre doy el ejemplo de que estaba haciendo un artículo, no, en realidad estaba escribiendo un trabajo y le pregunté de dónde venía la frase, una frase, un latinazgo. Y me dijo, sí, lo dijo Gallo en las no sé cuánto, me empezó a desarrollar. Y yo digo, qué bueno. Eso fue cuando recién había salido. Y lo iba a poner en las citas. Y lo empecé a copiar. Y digo, no, voy a ver, ¿de dónde lo dijo? Para ver un poquitito más. Empecé a indagar y le vuelvo a preguntar, ¿me podrías dar la fuente de información o la bibliografía conforme a las normas APA? Y me dice, me equivoqué, no lo dijo Gallo. Y si yo hubiera puesto eso en la cita de la obra que yo presenté, hubiera pasado el papelón, porque ahí abajo Gallo no lo dijo. Eso ChatGPT, no sé dónde lo sacó. Y esto viene con el tema de la temperatura. La temperatura que tiene la inteligencia artificial, en este caso los grandes modelos de lenguaje, controla la aleatoriedad. O sea, cuán creativa va a ser. Nosotros le decimos, ¿no? Eh, que sea menos creativa o más creativo, así va a ajustar su temperatura. Eso es lo que hablaba nuestro colega cuando habló en una clase más avanzada que van a ver de qué es la temperatura. Entonces le tenemos que decir que se mantenga, por ejemplo, cuando yo le solicité, quiero que me dé solamente información contrastada y datos con fuentes eh, o bibliografía contrastada. Entonces ahí ChatGPT se va a abstener de crear contenido nuevo. O por lo menos divagar, porque puede crear contenido nuevo, pero que no sea falso. Y bueno, llegamos a los modelos de inteligencia artificial generativa. Saqué dos. Ahora les voy a decir que saqué un par porque me parecía que los que más se van a utilizar para el abogado. Uno, primero, es ChatGPT. No hay con qué darle. ChatGPT fue el rey indiscutido hasta hace poco, hasta que Gemini empezó a mejorar. Yo considero que la, la carrera, ¿no? Por quién va a ser el que tiene la mejor inteligencia artificial generativa, que empezó hace varios años y tuvo como a ChatGPT como claro vencedor durante años, sobre todo cuando salió la última inteligencia artificial de Google, la generativa, que era Bard, se llamaba Bard. Y tuvo un error, tuvo un traspié desde el inicio, que salió, que cayeron las acciones incluso de Google. Entonces le terminó cambiando el nombre y cambiaron un montón. Ahora la tecnología con la que está basada Gemini es muchísimo mejor y son modelos muy recomendables. Sobre todo ChatGPT, que es la versión. Cuando me preguntan a mí, ¿tengo que pagar la versión paga? Y yo les digo lo siguiente, en principio pueden utilizar la versión gratuita hasta que ustedes entren en calor con la inteligencia artificial o que entren en una práctica. Sale $20, lo mismo que Gemini. Gemini sale $20 la versión más cara, la versión profesional, que es la Pro. Tiene una versión que es paga que permite un montón tiene más funcionalidades. Por ejemplo, Gemini tiene más integraciones con lo que es las diferentes aplicaciones de Google, como por ejemplo la nube, Google Docs, tiene un montón de integraciones. ChatGPT hace lo mismo con su GPT, dependiendo. Pero a la hora de arrancar, podemos arrancar a trabajar con las versiones gratuitas e incluso tenemos la versión gratuita de DeepSeek. DeepSeek es la inteligencia artificial que salió hace poco de China, que supuestamente con muy poco dinero y con unas limitaciones muy grandes lograron hacer algo que era muy bueno,
como ChatGPT. Y ChatGPT tiene un gasto monumental. Esta 100% gratuita, la pueden utilizar infinitamente, no se les va a gastar los tokens, porque bueno, ChatGPT va a llegar hasta determinado monto y va a decir que tienen que pagar, les va a dar la versión más baja, la 3.5 si no tienen que pagar. Entonces, tenemos DeepSeek, tenemos ChatGPT y Gemini. Después tenemos también a Cloud, que es la desarrollada por Anthropic, que son ex empleados de ChatGPT que se fueron y que desarrollaron esta inteligencia artificial. Lo mismo, tiene la versión paga. Y también tenemos a Microsoft Copilot. Microsoft Copilot es la inteligencia artificial, porque bueno, ChatGPT nació como una fundación sin fines de lucro. O sea, una ONG era algo que no... Por eso cuando la crearon, ¿saben quién fue uno de los creadores? Elon Musk. Elon Musk, Sam Altman se unieron y dijeron, bueno, vamos a hacer una inteligencia artificial y ahí empezaron a desarrollar OpenAI. Pero Sam Altman en cierto momento dijo necesitamos dinero para poder comprar más GPU, para poder expandirnos, etcétera, etcétera. Se termina peleando con Elon Musk y ahí entra Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, y entra en juego poniendo plata. Entonces inyecta un montón de millones de dólares a OpenAI. Pueden comprar y pueden lograr el desarrollo que tiene actual ChatGPT, pero tiene estas cosas, que ahora Microsoft puede hacer uso de la tecnología ChatGPT, como por ejemplo en su navegador, como por ejemplo en todas en el Windows. Puede utilizar en Bing, en Windows, etcétera. Pues claro, es uno de los que están poniendo la plata. Después tenemos, a ver acá, Meta. Bueno, ustedes seguro utilizaron o sin querer en el WhatsApp a Meta, que tiene su inteligencia artificial integrada. Esta utiliza lo que les decía, Llama, la tecnología. Todas tienen nombre, como por ejemplo la de DeepSeek, ahora la vamos a ver, tiene nombre de R3. La de Llama, la de Meta es Llama. La de Facebook es GPT. La de, la de Gemini también tiene un nombre que está muy lindo. Ahora me lo olvidé, pero tiene un nombre. Todos le ponen nombre bueno a su modelo. Y también tenemos a Grok, que Grok lo encontramos en Twitter. Si nosotros ingresamos en Twitter, vamos a tener acceso a lo que es Grok. Y también, esta es la que yo les dije, el tercero en discordia, el que se fue de OpenAI, Elon Musk. Elon Musk desarrolla esta inteligencia artificial y tiene varias cuestiones, como por ejemplo que opera en tiempo real y opera sin ser políticamente correcta. Así que sin entrar en detalles, pero esta inteligencia artificial no es políticamente correcta. O sea, si ustedes le preguntan lo que sea, va a decir sin limitaciones alguna. Bueno, después tenemos Perplexity, que es un motor de búsqueda conversacional. Bueno, además de motor de búsqueda, tiene su propia inteligencia artificial. Utiliza cuando las otras de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, no tenía el acceso a Internet o Gemini, Perplexity ingresaba y buscaba. Ahora un poquitito cayó en desuso, pero lo seguimos recomendando. También había otras como Mistral. Hay un montón de inteligencia artificial para recomendar. Está la de también un buscador de inteligencia artificial que recomendaba Poe. Pero van a terminar utilizando ChatGPT, Gemini, DeepSeek, tal vez Grok si quieren hacer, pero no más que eso. Y bueno, llegamos al punto 4 de la clase de hoy y quiero hablar de por qué. Y deberíamos hablar de esto, estamos
en el punto central de esta clase del por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O cómo utilizar? Si yo les digo inteligencia artificial generativa, ¿para qué utilizarla? Yo acá les digo la ingeniería de prompt para abogados. Es lo que más accesible puede ser para nosotros los abogados. O sea, si yo tengo el estudio jurídico, quiero poner a utilizarme agentes de IA o ahí ya se pone un poquitito más complicada la cosa. Sobre todo porque tengo que pagar, sobre todo porque tengo que tener unos conocimientos un poquitito más elevados. Pero si yo quiero empezar a utilizar ChatGPT con el enfoque en prompts y utilizarlo para la práctica, lo puedo utilizar como por ejemplo para que me asista para lo que sea una redacción desde una carta documento básica hasta algo más avanzado. Seguramente van a tener con la clase de taller que es más avanzado con la doctora Oroño, cómo implementarlo, ¿no? Como por ejemplo en los alegatos, como por ejemplo en la negativa de los hechos. Eso se puede, sí, se puede. Cada vez ustedes van a pulir más sus prompts, porque hay un montón de prompts. Hay prompts que van desde los más básicos, desde, no sé, que me haga un tutorial, hasta lo que son el zero shoot prompting. Hay un montón de diferentes prompts. eh, en el taller seguramente lo van a ver. Y esos diferentes prompts que hay, ustedes lo pueden utilizar en la práctica. O pueden crear sus propios prompts, porque nada está escrito acá. Nos pueden vender un manual para hacer prompts y después no vamos a usar ninguno, porque podemos utilizar el que nosotros nos permitió realizar nos ayudó, nos asistió para hacer los alegatos. Así que ingeniería de prompts. Ahí está, bueno, esto es un poquitito el prompt engineering. Es una técnica que consiste en redactar de manera precisa, estratégica y estructurada las instrucciones o preguntas que se le dan a la IA, o sea, como ChatGPT, etcétera, con el fin de obtener resultados útiles, pertinentes y jurídicamente sólidos. Esto lo saqué de IBM, que hay un mini flyer que salió hace poco, un mini folleto donde explicaba qué es el... Y me pareció buena la definición. Redacta de manera precisa, estratégica y estructurada los prompts que dan una herramienta con el fin de obtener resultados útiles, pertinentes y jurídicamente sólidos. Nosotros queremos, a ver si tengo acá. Acá está. Ejemplo, negativas en una contestación de demanda. Porque nosotros podemos hacerla, claro está. Nosotros tenemos ya una demanda, tenemos que hacer una negativa en la contestación. Nosotros lo podemos hacer a la perfección. Ay, perdón. Bueno, nosotros podemos hacerlo a la perfección, pero nos puede llevar tiempo. Y acá lo podemos automatizar a la perfección. Es como, por ejemplo, cuando se puede utilizar ChatGPT para la redacción de un correo electrónico. Imagínense que ustedes tienen que hacer a la embajada no sé, de Francia, o tienen que mandar un mail muy protocolar. Yo tal vez no tenga conocimientos en eso. Entonces ChatGPT me puede asistir a la redacción de ese mail. Es más, lo puede hacer. Y dependiendo de la calidad del prompt, mientras mejor sea el prompt, mejor va a ser el resultado. Entonces, lo mismo sucede con, por ejemplo, la generación de pliego de posiciones e interrogatorio de testigos, la generación de alegatos. Los puntos de pericia, pues ahí está la cuestión. Yo no conozco de, ¿qué sería? Ingeniería o no conozco de medicina. Entonces, ¿nos puede explicar cómo poder redactar los puntos de pericia? Hasta ahí sí se puede, es muy probable. Tal vez lo vean más adelante cuando ustedes mismos en su propio área tengan que redactar una carta documento y quieran pulir algo.
ChatGPT los puede asistir a la perfección. No les estoy diciendo que les va a redactar la demanda entera. Tal vez sí, ¿eh? Lo va a hacer, pero lo va a hacer dependiendo del prompt también. Eh, pero, por ejemplo, las negativas en una contestación de demanda es algo muy... la palabra es algo no muy burocrático. No, ¿cuál es la palabra que busqué? Es como algo que las negativas es algo que se hacía muy manual. Acá lo puede hacer a la perfección, ChatGPT, lo puede sacar muy fácil. No es algo que no les va a costar. Necesito que nosotros le damos el prompt y la respuesta para la realización de una negativa es fácil de realizar. Bueno, sin ahondar en eso, desde que van a verlo seguro en el taller, Granero dice que es un asistente ultra calificado. Moisés Barrio dice que es un asistente o un ayudante que complementa el trabajo de los profesionales de derecho, como sucede con las herramientas LegalTech. Porque el Legal Tech, cuando se pensó, es la automatización del estudio jurídico. ¿Para qué queríamos, en vez de tener montañas de... es para esto, generar agilidad, para generar practicidad. Yo por mi parte lo considero como una nueva incorporación de la abogacía que nos da una ventaja significativa a la hora de ejercer. Porque claro, esto es la cuestión. Nosotros cuando ejercemos, buscamos una ventaja, buscamos tener el mejor escrito, tener la mejor redacción, tener la mejor calidad en nuestra demanda. Y esto nos puede ayudar. ChatGPT, o ya sea que hablemos de Gemini o DeepSeek. Antes hablaba solo de ChatGPT, pero bueno, me han dicho, ah, vos hablás solamente de ChatGPT. Así que bueno, voy a hablar también de la DeepSeek, que es China, y de Gemini. Así que ahora estoy usando Gemini también. Y acá llegamos a las últimas novedades. Una es Notebook LLM. Yo también lo estuvimos utilizando, Rosa lo estuvo utilizando. Y Notebook LLM es una herramienta de investigación y escritura basada en inteligencia artificial que ayuda a resumir, extraer información de fuentes densas y complejas. O sea, puedes subir un archivo PDF, documento de Google, presentaciones de Google, URL de sitios web y crea un cuaderno con diversas fuentes. Y acá tenemos la fuente. A diferencia de inteligencias artificiales como ChatGPT, se basa íntegramente en la información suministrada por el usuario para generar el contenido. Entonces, nosotros le damos un PDF con el Código Civil y Comercial de Vélez, va a trabajar solamente sobre el Código Civil de Vélez, perdón. Si nosotros no le proporcionamos el Código Civil y Comercial, el último, con la última reforma, no va a saber que existe. Pero lo interesante que es bueno eso, porque trabaja solo con la información que nosotros le damos. Entonces, si nosotros le damos todos los tomos del Código Civil y Comercial, o así justo lo hizo un colega, va a trabajar sobre eso. Va a ser muy especializado en ese documento. E incluso puede hacernos un podcast, así lo... Imagínense ustedes, hay un tema que no conocen, de derecho procesal, no sé, un recurso, un tema complejo del derecho civil, algo que traten del derecho privado, lo que ustedes busquen. Lo van a volcar al documento de una doctrina y les va a hacer un podcast. No solo eso, sino que ahora como van a ver seguro que en el Notebook LLM pueden trabajar con el documento. Se puede trabajar un montón. Sobre todo porque además tiene esto de que funciona solamente con la información que le suministramos y vamos creando estos cuadernos. Entonces tenemos un cuaderno del Código Civil y Comercial, un cuaderno del Código Procesal, un cuaderno así.
Es más, lo pueden utilizar para la clase de hoy, ¿no? O sea, yo les doy bibliografía, ahora les voy a dar bibliografía. Ustedes la vuelcan en Notebook LLM, entendieron todo seguro la clase de hoy, pero supongamos que viene otro docente y no entienden su clase. Lo vuelcan ahí en Notebook LLM y va a desarrollar el tema para que lo entiendan. Entonces ustedes le van a decir, necesito que es muy bueno Notebook LLM, es muy bueno para la educación, para el ámbito académico, si yo hubiera tenido esto, es una herramienta muy poderosa. Y otra novedad también que hay, que son los agentes de inteligencia artificial. Vamos acá a hablar un poquitito de los agentes de inteligencia artificial. Son un sistema o programa capaz de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema, diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. Los agentes de IA pueden abarcar una amplia gama de funcionalidades más allá del procesamiento del lenguaje natural, incluida la toma de decisiones, la resolución de problemas, interacción en entornos externos, ejecución. Hay una cuestión acá que está muy bueno. O sea, podemos utilizar una inteligencia artificial, un agente de inteligencia artificial, lo podemos. Y hoy le digo a todos los que les preguntaba, a varios colegas, ¿ya tenés tu agente de IA? Y no. Pero ¿hasta dónde lo podemos utilizar? Y lo podemos utilizar en el estudio jurídico, lo podemos utilizar para el flujo de trabajo. O sea, hay una, es un desarrollador de software que está vendiendo sus agentes de inteligencia artificial, pero los vende y lo tenemos que pagar. Creo que está a $30 al mes. Entonces, ahí está el hándicap que todavía no está tan masificado para el estudio jurídico. Entonces, si nosotros tenemos que pagar $20 por ChatGPT y $30 para tener nuestro propio agente, y otra cuestión, que tiene un hándicap, tiene una dificultad, una curva de aprendizaje muy alta. Ahora, hay un colega que habla, ¿no? de incorporación de la IA agéntica o de los agentes de IA. Y tiene una curva de aprendizaje muy alta. Tal vez sería, por eso yo ahora que estoy con la clase de introducción, yo les introduzco qué son los agentes de IA. Bueno, estos son una inteligencia artificial que realiza tareas, o por ejemplo, contestar un WhatsApp, o por ejemplo, nos va a hacer una tarea dentro de nuestro flujo de trabajo, utilizando y va como se van colocando diferentes tareas a desarrollar por esta inteligencia artificial de manera automatizada. Y lo que tiene es que es paga. No es como ChatGPT que creo que hay la versión gratuita, pero está muy limitado por ahora. Yo ahora cuando terminamos, si quieren, me preguntan de los agentes de IA, que hoy estuve todo el día tratando de encontrarle. Está buenísimo para la utilización profesional. Pero cuando estamos hablando de una introducción, cuando los abogados recién empiezan, yo diría que ya es una dificultad mediana avanzada poder implementar y desarrollar nuestro propio agente de inteligencia artificial. Bueno, llegamos a las conclusiones. Yo hablo para acá siempre, para mi cierre, lo utilicé siempre lo que hablo de las regla modelo sobre la competencia de los abogados de la American Bar Association, de el deber de un abogado de ser tecnológicamente competente, que está reconocido en la regla que exige a los abogados brindar una representación competente a sus clientes. El deber de competencia tecnológica se establece en el comentario 8, que establece que para mantener los conocimientos y habilidades necesarias para representación competente, un abogado debe mantenerse, ahí está la cuestión, mantenerse al día con los cambios en la legislación y su práctica, incluyendo los beneficios y riesgos asociados con la tecnología relevante
y hacerlo mediante la formación continua. Y aparece en el 2019 la resolución 112 que dice que los tribunales y abogados tienen que abordar cuestiones éticas y legales relacionadas con el uso de la inteligencia artificial. O sea, no solamente tenemos la regla de mantenernos competentes, tecnológicamente hablando, sino que se incorporó, esto fue en el 2000, esto había sido en el 2009, algo así, y esto en el 2019 que ya hay que empezar para mantenernos competentes y al día, tenemos que empezar a utilizar inteligencia artificial por todos los beneficios que estuve hablando. También los riesgos, porque tenemos el riesgo de las alucinaciones, tenemos el riesgo de incurrir nuestra propia praxis, es nuestro deber, tiene la deontología, por eso nosotros los abogados tenemos los códigos deontológicos, tenemos las normas de ética, no es como cualquier otra profesión. Acá no solamente se protegen derechos, sino protegemos derechos tan importantes como la libertad. Así que, bueno, hasta acá creo que llegamos. Vamos a guardar las preguntas. Bueno, Miguel, excelente, buenísima la exposición. Tengo algunas preguntitas acá. Por un A lado, ver. Hernán te pregunta si alguna vez utilizaste alguna inteligencia artificial para generar una contestación de demanda. Va un poco por lo que explicabas hoy de la negativa de los hechos y también eso que explicabas de no pedirle a la inteligencia artificial que genere absolutamente el escrito entero, sino por ahí parcializarlo, tomarlo una parte. No te dejo a ti. Sí, lo utilicé para que me asista en la redacción de una contestación de una demanda. Sí, lo utilicé para eso. Pero, empero, como se dice, 100% me asistió. O sea, fue mi... Es como por decir, yo saqué una liquidación. ¿Usaste la calculadora? Sí, yo usé la calculadora. Pero fue solamente una herramienta, ChatGPT. No dependía al 100% de ChatGPT. También lo utilicé para muchas cosas, ¿eh? Ahora, el otro día hice un artículo que quise hacerlo 100% libre de IA. Se lo mandé hace poco a un colega. No toqué. Y bueno, porque ya me estaba... Ahí salió un artículo de hace poco de que estamos dependiendo un montón de la inteligencia artificial. No sé si lo vieron. Entonces, afecta nuestra capacidad de cognitivas. Así que sí, lo utilicé, pero bueno, siempre con 100% con responsabilidad. Yo ya me imaginaba que van a decir, ¿alguna vez hiciste una contestación? Sí, contestación, sí. ¿Hiciste un recurso? Y ahí ya el recurso de apelación, recurso, ahí ya está un poquitito más complicado. Ahí no lo hice, lo hice manual. La vieja escuela. Por ahí también va en eso que vos explicabas de para qué utilizarla, qué criterio tener, decirle, desarrollamos un escrito entero, quizás no hay ahora en el mercado una inteligencia artificial que esté específicamente diseñada para eso, pero sí tareas específicas, como vos decías, la negativa de los hechos es algo que nosotros podemos obviar y delegárselo a una inteligencia artificial o algún argumento Claro, es muy particular. mecánico. La, Claro, la, la, la negativa de los hechos es mecánico, el niego, niego, niego. Y después nosotros chequeamos y podemos ver que lo hizo bien. Es como, por ejemplo, lo que les decía, eh, después de todo, el Word, nosotros cuando tipeamos, está asistiéndonos, dándonos la forma a la letra que queda más linda en Time News Roman de 12 se está desarrollando ahí, pues ya no estamos usando la lapicera y la mano, se nos está asistiendo. tal cual. Bueno, acá hay otra de Lorenzo que te preguntaba a qué agente de inteligencia artificial te referías cuando hablabas del modelo pago. Ah, N8N. N8N. Bien. ¿Alguna pregunta más para Miguel? Miguel en breve se tiene que retirar, así que si hay algo que les haya generado Claro. alguna duda o algo. O sea, si nosotros, yo lo que les quería decir con el problema que tengo con los agentes es que la versión gratuita
es muy básica y no nos va a limitar muchísimo. O sea, el modelo nos va a permitir empezar a practicar gratuitamente, que eso sí lo vamos, me gustaría hablarlo y darlo después en un taller que lo vamos a preparar seguro. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos empezar a utilizarlo en profundidad, tal como lo hace no sé, una empresa, porque un montón de empresas ya se están automatizando acá con la inteligencia artificial, con agentes de inteligencia artificial. Pero ahí ya se paga un montón. Ni hablar. Sí, son otros planes. Los planes empresariales se van a las nubes. Yo había averiguado para el estudio y era un montón, una inversión grande, así que me quedé con mi versión de $20. Acá Adriana pregunta en relación a los límites éticos. Eso, si no me equivoco, lo va a tratar Rosa a Eso lo continuación. hablo yo, sí. No le comamos los temas a Rosa. Bueno, si no Va a hay tener que ninguna, quedarse Adriana. acá dice alguien del colegio. Una aclaración importante es sobre la privacidad de los datos con los cuales le solicitamos respuestas a las distintas inteligencias artificiales. Normalmente el modelo pago no utilizaría la información suministrada para retroalimentar al mismo modelo. Sí, sí, hay muchas cuestiones, muchas diferencias que hay entre las versiones pagas. No solamente la diferencia que hago con la inteligencia artificial generativa y con los agentes, que la versión paga tiene, por supuesto, un montón de cosas más. La versión de ChatGPT paga trae para trabajar muchísimo con los documentos, cosa que no la trae la versión gratuita. Tal cual. Uno, cuando paga por ahí tiene la ilusión de dejar de pagar con los datos y pasar a pagar con plata. No siempre pasa, pero tiene Ah, esa sí. ilusión el usuario que paga. A ver, hay otro mensaje. Dicen, eso dicen, hay que ver si es cierto. Sí, totalmente. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, una más. Pregunta Alejandra, ¿qué agentes de inteligencia artificial gratuitos hay como para empezar a automatizar? Y el N8N tiene la versión gratuita como para arrancar, como para que vayan practicando, pero tiene una cuestión también que yo no sé, pero la uso en inglés nada más. Está en inglés y nada, que tiene que, no sé si, no es tan difícil, ¿no? Pero tiene una curva de aprendizaje muy, muy alta. Estuvimos viéndola para empezar a implementarla en los talleres, pero no sé. Eh, bueno, si lo querés empezar a utilizar, tenés la versión de N8N que para empezar gratuitamente, como para empezar practicando. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, así que Miguel, te vamos a liberar. Muchísimas gracias por estar capacitándonos nuevamente acá en el colegio. Esperemos podamos tenerte presencialmente este año también, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a pasar ahora con la capacitación a cargo de Rosa Warlet. También no trajimos currículums hoy porque hay personas que son tan reconocidas que realmente sobreabunda una presentación o decir qué cargo, qué curso. No, Yo porque, soy vecina aparte. ¿cómo? Es ¿Eh? vecina, Yo Rosa soy vecina. es de Paraná. Yo Rosa, soy, yo mira, soy de Paraná. me acuerdo que en 2019 vos hacías, digo vos, estoy segura que estabas detrás, capacitaciones de prueba electrónica donde estaba Miguel Jara, Gastón Bieli, me Sí, acuerdo por de supuesto. una por Zoom. Por supuesto, cuando nadie hablaba de prueba electrónica, nos empezamos a traer nosotros a ellos, que justo coincidió con la presentación en nuestro colegio de notificaciones electrónicas. Eh, y después, bueno, después hemos seguido con la temática hasta el día de hoy. Cada vez más atrapante, cada vez más lindo todo esto, ¿no? Eh, la verdad que apasiona. Así que, Sí, bueno, bueno, ese feliz. nivel, Rosa está, igual que Miguel, son de vieja data, de larga data, con mucha trayectoria, muchas capacitaciones en el hombro, organizadas, diplomaturas, docentes en Una vez varios. un colega, que yo contaba de cómo venían los cambios, ¿no? Soy una persona grande, conocí la máquina de escribir y el papel carbónico, por ejemplo.
Entonces empecé a contar todo eso y cuando termina la charla me dice, claro, vos sos un ejemplo de resiliencia. Ah, bueno, dije, yo sé que ahí está, ahí tengo lo que soy yo. Hay que adaptarse o perecer en esta historia, ¿no? Un poquito. Bueno, se está compartiendo el Power. Ahí lo pongo grande para que lo vean mejor. Ahí está. Bueno. Primero que nada, agradecer la invitación a Mariana, al Colegio de Abogados de Santa Fe, agradecerles a todos los presentes por la presencia y por bancarnos un rato. Y vamos a hablar de un tema que no solamente es de actualidad, sino que es fundamental para el futuro de nuestra profesión, que es la reafirmación de los principios éticos en esta relación cliente-abogado asistida por inteligencia artificial. Partiendo un poco de la base que si estamos acá no es precisamente para discutir, ¿la vamos a usar a la inteligencia artificial o no la vamos a usar? Sino que un poquito de la base de que la estamos usando, la queremos usar y que queremos ajustar nuestra conducta a un comportamiento ético y sacarle un buen provecho, ¿no? Bueno, somos abogados en la era digital y acá viene un poco el título de esto de la reafirmación deontológica en defensa de los principios de los códigos de ética. Esta inteligencia artificial es una fuerza transformadora en el derecho que ya viene cambiando todas las manifestaciones de la vida humana y que, por supuesto, el derecho no quería quedar afuera. Ahora bien, a mí lo que por ahí me preocupa es esto. La inteligencia artificial dejó de estar en la ciencia ficción, porque antes los veíamos en los dibujitos animados, los supersónicos, en Robotina, lo veíamos en La Guerra de las Galaxias, en Yo Robot, en El Hombre Bicentenario, etcétera, y hoy está acá entre nosotros. Es una realidad. Entonces, como es una realidad, a mí me preocupa desde siempre que se hable muchas veces con ligereza de la inteligencia artificial. De silencio, Hernán. Me preocupa que se hable muchas veces con ligereza. Ah, bueno, preguntarle al chat GPT, hacéselo hacer al chat GPT y demás, pero bueno, nosotros somos abogados y tenemos que ponernos a pensar un poco cómo la vamos a utilizar. Y lo primero que hay que despejar, como decía Miguel, que el abogado no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, sino que va a ser redefinido. ¿Por qué? Porque el abogado tradicional es el que deja de existir para dar paso a nuevos roles, a nuevas funcionalidades, como el abogado ingeniero al que hizo referencia Miguel. Entonces, nuestro desafío principal desde el punto de vista ético es preservar la lealtad, la probidad, la buena fe con el cliente, con los colegas y con los magistrados, y con eso tenemos una buena brújula que nos va a orientar el camino que vamos a seguir, ¿verdad? ¿Qué nos da la inteligencia artificial desde el punto de vista de la praxis legal? Bueno, como decía Miguel, funcionalidades un montón. Y no venimos a negar las funcionalidades y los beneficios que nos otorga la inteligencia artificial, que nos permite hacer investigaciones, perplexity, analizar documentos, clasificar documentos, predecir resultados. ¿Cómo me va a ir con este caso? Hacer redacciones preliminares, y esto es un término que hay que empezar a utilizar y a concientizar. Preliminar. Todo lo que hace la inteligencia artificial, nosotros debemos considerarlo como preliminar, como borrador, como una obra inconclusa sujeta a revisión. Sí apoya lo que hace la eficiencia, ¿por qué? Porque tiene una gran capacidad de manejo de datos, de poder hacer todo mucho más rápido que nosotros nunca lo vamos a poder hacer así de rápido. Pero esa eficiencia no reemplaza el juicio profesional. La inteligencia artificial no es juez, no es abogado. ¿Por qué? Cuando llega un cliente al estudio, uno se levanta, le da un apretón de manos, le da un beso, le da un abrazo, depende de la relación que tenga. Eso la inteligencia artificial nunca lo va a hacer. La empatía que se genera con el cliente, la confianza que se genera con el cliente, la inteligencia artificial nunca lo va a poder hacer. Y también el juicio crítico que corresponde en base a toda nuestra formación y nuestra experiencia.
Entonces, en eso nos basamos, ¿no? Aparte, como decíamos en un artículo que hicimos con Miguel, creo que fue el año pasado, el abogado es una persona humana, una persona que estudia una profesión, que se recibe de abogado, que luego se matricula en un colegio, está sujeto a un régimen disciplinario por parte de un colegio y que también es un sujeto que está empadronado impositivamente, que tributa determinados impuestos, que aporta para una jubilación, que aporta para obra social. Eso la inteligencia artificial no lo podría hacer. Más allá de reconocer los beneficios que tiene la inteligencia artificial, que son muchos, tenemos que tener presentes los desafíos a los que nos enfrentamos. Entonces, no se trata ni de demonizarla, pero no se trata de demonizar la inteligencia artificial, pero sí darle su justa medida y tener una visión equilibrada. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Los llamados sesgos. Esto es una cosa muy preocupante. ¿Qué es el sesgo? El sesgo consiste en establecer una diferencia que no tiene ninguna fundamentación, una diferencia arbitraria. Yo trato una situación que está en un contexto similar a otras y le doy una solución privilegiada. Yo con el sesgo lo que puedo hacer es discriminar, ¿sí? Y estoy también vulnerando el principio de igualdad ante la ley que tiene garantía constitucional, ¿cierto? Entonces, estos sesgos son muy frecuentes en la inteligencia artificial. Hay casos muy famosos, como el caso del algoritmo COMPAS que se usa en Estados Unidos para predecir el índice de reincidencia de las personas. Se ha descubierto, caso Loomis contra el estado de Wisconsin, que el algoritmo COMPAS tiene un sesgo de género. Resulta ser que el señor Loomis era una persona de raza negra y tuvo un índice, una predicción de un índice de reincidencia superior al que le hubiera correspondido, simplemente porque era negro y no era reincidente. Se han dado casos también en el ámbito laboral, por ejemplo, que se ha privilegiado en análisis de currículum a qué, al sexo masculino. Se les daba menor puntaje a las mujeres. ¿Eso por qué? Porque había sido formada la inteligencia artificial, había sido alimentada con datos que contenían ese sesgo. El caso de Apple Car, que establecía límites en cuanto a los montos que se otorgaban como crédito, dándole un menor monto a las mujeres. ¿Cómo luchamos contra los sesgos? Esto es algo muy difícil, es algo muy difícil de lograr, porque el sesgo, en realidad, ese sesgo que nosotros vemos en la inteligencia artificial, está en el ser humano. Y el ser humano es quien ha creado, quien ha diseñado, quien ha entrenado a la inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy difícil que ese sesgo no le pase a la inteligencia artificial. Si nos ponemos a pensar en nuestra propia vida, en nuestros propios dichos, muchas veces vamos a descubrir que tenemos sesgos con relación a determinadas cuestiones de género, de sexo, de edad, etcétera, ¿no? También, como decía Miguel, otro desafío es el de las alucinaciones, que después vamos a ver los casos que se han planteado, que consisten en estos datos incorrectos, datos inventados, datos inventados. Otra cuestión es la relativa a la ciberseguridad y los datos sensibles. Hay una vulnerabilidad latente y hay que tomar medidas de seguridad como para proteger esos datos. El tema de los datos, el tema de las alucinaciones y el tema de los sesgos son centrales para lo que hace a la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros queremos este, trabajar con inteligencia artificial en esta era digital en la que vivimos, vamos a tener siempre presente, nunca olvidar esto, que la inteligencia artificial es eficiente pero no es infalible. Hay muchos casos en que se equivoca. Por ejemplo, les doy uno. Una vez subí una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ChatGPT y le dije, dame 3 fundamentos para recurrir esta sentencia. Me dio los 3 fundamentos, bastante bien explicados y demás. Resulta ser que se me ocurrió repreguntar qué recurso interpongo y me contesta apelación.
Entonces, le vuelvo a escribir y le digo, mirá, apelación no va contra una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ah, bueno, no, discúlpame que me equivoqué, qué sé yo. Puedes hacer una aclaratoria. Bueno, no sé. O si no, recurrir a organismos internacionales. Ahí me gusta un poco más la respuesta, ¿no? Pero ojo con el tema de creer que la inteligencia artificial es infalible. No es un motor de búsqueda la inteligencia artificial es generativa. ¿Por qué? Porque está pensada como un chat conversacional, que yo le hago una pregunta, me contesta, le pido aclaraciones, le hago alguna objeción, demás. En cambio, el motor de búsqueda va directo al grano. Yo quiero saber cuál es la capital de Hungría, se lo pregunto a Google y me va a decir Budapest enseguida. La inteligencia artificial también capaz que me contesta lo mismo, pero me va a dar toda una historia y me va a dar la oportunidad de que yo le siga preguntando. Porque generalmente dice, ¿te interesa tal cosa? ¿Querés que hagamos esto? Acá podemos hacer tal cosa, tal otra. Y ahí, ojo, que puede pasar lo que pasó hace poco en el diario La Nación, que publicaron una nota sobre una cuestión tributaria donde abajo tenía la repregunta de la inteligencia artificial sugiriendo profundizar en el tema, ¿no? Bueno, entonces, no siempre la inteligencia artificial es la salida que nosotros necesitamos para el problema en trato. El uso de la inteligencia artificial debe ser responsable, debe ser ético, que nos vamos a referir después, y esto es fundamental, la decisión siempre le corresponde al ser humano, porque la responsabilidad también le corresponde al ser humano. Producir un perjuicio ocasionado por algo realizado de inteligencia artificial, el que va a ir preso o el que va a pagar los daños y perjuicios, no es la inteligencia artificial, obviamente, sino que va a ser un ser humano. Podrá ser el desarrollador, podrá ser quien la comercializa, podrá ser quien la entrena, podrá ser el usuario. Bueno, esa es otra cuestión, pero siempre se va a tratar de un ser humano. Perdón, me olvidé de decir que si quieren interrumpir, me interrumpan, porque no estoy viendo bien el chat. Enfocado en lo que es el ejercicio profesional, lo primero que quiero abordar es el deber de confidencialidad, ¿no? Es un mandato inviolable ante la inteligencia artificial. El deber de confidencialidad no nace a partir de la inteligencia artificial, sino que el abogado siempre tuvo ese deber de confidencialidad, ¿no? Y así lo han plasmado los distintos códigos de ética de nuestros colegios profesionales. El código de Santa Fe, en el artículo 3, inciso B, dice, prohíbe expresamente violar el secreto profesional. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos produce es el problema de que, bueno, la inteligencia artificial se alimenta de datos. ¿Y quién tiene acceso a esos datos? ¿Dónde se almacenan esos datos? Esos datos pueden ser entrenados sin nuestro consentimiento o el de nuestro cliente como pueden ser utilizados, perdón, para entrenar a los distintos modelos de inteligencia artificial. Podría darse el caso de que el uso de servicios de inteligencia artificial en la nube produzca una exposición o un uso no autorizado de datos confidenciales para el entrenamiento del modelo. Por ejemplo, pasó hace un par de años em, que se introdujo por parte de empleados de Samsung en ChatGPT un código privado y esto generó alarmas de fugas. ¿Y qué vamos a hacer acá? Es bueno mitigar la cuestión como antes teníamos la documental que nos traía el cliente en una carpeta, en un archivo, bajo llave en el estudio, con alarma. Bueno, ahora la solución pasa por buscar soluciones acordes a la era en que vivimos, ¿no? Hay que buscar soluciones que garanticen la privacidad, modelos alojados en entornos locales, privados, como decía Miguel DeepSeek, por ejemplo, que solamente se puede usar de esa forma, o investigar técnicas de aprendizaje automático que nos permitan preservar la privacidad. Hay que respetar y hacer respetar las leyes en materia de datos personales. Nosotros en Argentina tenemos la ley 25.326, que es una ley que está
en proceso de reforma, ¿no? Pero hay otras leyes más avanzadas, como el conocido RGPD europeo, el Reglamento General de Protección de Datos. Los brasileros también tienen una ley de protección de datos bastante completa. ¿Y acá qué nos conviene hacer? Exigir la anonimización y la habilitación legal para procesar datos sensibles y el respeto de los llamados derechos ARCO, que no sé si han oído hablar de esto. Los derechos ARCO son herramientas fundamentales para proteger la privacidad y el control sobre la información personal de cada individuo. Y ARCO en realidad es una sigla que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, el deber de confidencialidad existió siempre. Lo que se ocurre en la interacción entre este deber y la inteligencia artificial es que ese, ese deber de confidencialidad reforzado, sea reforzado. Es un deber de seguridad reforzado. Le decía de casos que han ocurrido y que han ocurrido ahora hace poquito, ¿no? Esta orden administrativa de la Corte Suprema de Arkansas salió la semana pasada, no sé, como el jueves, creo que fue, o el miércoles. Me perdí un poco el tema del feriado. Em, Esta orden administrativa de la Corte Suprema de Arkansas prohíbe ingresar información confidencial o sellada en herramientas de inteligencia artificial generativa pública como ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera, ¿no? Porque esto es considerado como peligroso para el sistema judicial y constituiría una violación a las reglas de ética profesional, a las normas de acceso restringido y a los deberes de funcionalidad funcional. Interesante tener en cuenta que esta orden administrativa de la Corte Suprema de Arkansas se aplica no solo a los funcionarios judiciales, sino también a los abogados. Em, Acá en Argentina el año pasado se dieron una serie de antecedentes de superiores tribunales que regularon el tema de uso de la inteligencia artificial, caso San Luis, caso San Juan, caso Río Negro, ¿sí? Ahora se está sumando Santa Fe, Neuquén, entre otras. Mi provincia todavía no, aparentemente. De todos esos antecedentes que al caso Santa Fe no tuve tiempo de verlo bien, pero de esos antecedentes que mencioné, me parece que el más completo, el más favorable para salvaguardar el deber de confidencialidad es el de San Luis, porque el de San Luis apunta a un plan propio de inteligencia artificial que se va a ir dando paulatinamente, o sea, han hecho un plan de implementación de esa inteligencia artificial propia, con lo cual yo creo que los datos personales estarían mejor salvaguardados, porque no olvidemos que lo que nosotros estamos manejando judicialmente son datos sensibles y que terminamos siendo como los garantes de la muralla china digital de nuestros clientes, ¿no? Así que bueno, recordar esto que es un deber de seguridad reforzada. Otro de los pilares del ejercicio profesional es la probidad, la lealtad, perdón, la probidad, la buena fe, la diligencia. El código de ética del código de la provincia de Santa Fe habla de lealtad y buena fe en el artículo 1 y en el artículo 5F habla de que no hay que valerse a sabiendas de pruebas falsas. ¿Esto qué implica? Este deber de probidad y de buena fe que también existía antes y que ahora estamos viéndolo desde el punto de vista de su interacción con la inteligencia artificial. Primero, la transparencia con el cliente. Hay que informar al cliente sobre el uso de inteligencia artificial y cuáles son sus límites. Así como nos tenemos que informar nosotros, nos tenemos que capacitar nosotros, también hay que hacerle saber al cliente. Y evitar crearle falsas expectativas, porque, bueno, yo no le puedo asegurar al cliente el éxito de la tarea que me encomienda, ¿no?
Ni siquiera usando inteligencia artificial yo le puedo hacer creer al cliente, bueno, acá ganamos o ganamos de cualquier forma. No, la inteligencia artificial es una herramienta más, nada más que eso. La probidad y la buena fe también tiene su reflejo en lo que hace a una supervisión crítica y a la rendición de cuentas, porque nosotros somos como decía hace un rato, somos el responsable final del análisis y de las decisiones. La inteligencia artificial me puede decir, hace esto, 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 pero quien va a definir la estrategia del juicio y quien va a decidir si lo que me aconseja la inteligencia artificial o me sugiere la inteligencia artificial corresponde, va a ser el abogado encargado del juicio. Entonces, la decisión final siempre es nuestra. Y tiene una frase muy interesante el Código de Ética de Santa Fe en el artículo 3 inciso D, cuando habla de evitar la ineptitud grosera manifiesta. Esto se lo podría aplicar, por ejemplo, si yo utilizo inteligencia artificial, le digo, hacemos una demanda de un accidente de tránsito que ocurrió en Santa Fe, en tal calle, entre un auto, una moto, y le doy toda la mecánica, que sería lo más correcto, y aún así yo puedo copiar esa demanda y presentarla ante el juzgado, alegremente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy responsable de esa presentación ante el juez y puede tener inexactitudes o puedo incurrir en lo que dice acá una ineptitud grosera y manifiesta. Acá, en esto de la probidad y la buena fe, podemos citar como antecedentes recientes, pero muy recientes también, el caso del Reino Unido, Pacelli versus CPS, que es de junio de este año, o sea, estamos hablando de estos días nada más. En este juicio lo que se dio fue las transcripciones de audio, de video, procesados por inteligencia artificial que resultaron ser falsas o alteradas. Y entonces acá se analizó la responsabilidad de quien la presenta, la responsabilidad de quien la presenta. Pero fíjense que estamos hablando de algo que resultó falso, ¿no? este, de algo que resultó falso. Entonces nos estamos valiendo, se podría decir que en este caso si aplicáramos el código santafesino, se estaría valiendo el colega que lo hizo a sabiendas de pruebas falsas o empleado un ardid o una maniobra dolosa que puede llegar a inducir error al tribunal. Este antecedente es muy importante y es el primero que se da en el plano penal. No analiza el dolo en realidad, pero sí exige que se haga una evaluación concreta y exhaustiva de todo lo que se presenta. En el caso Walters contra OpenAI, que también es vamos, le puse junio, pero me parece que fue los últimos días de mayo de este año. Es una alucinación de ChatGPT donde se produjo una información difamatoria sobre una persona, ¿no? Se le atribuyó la comisión de un delito de defraudación o de estafa que era falso. Y más allá de que se use como antecedente este juicio, en realidad quien ganó el juicio es OpenAI. ¿Pero por qué lo ganó? Porque, porque eh, en los últimos tiempos, OpenAI ha introducido unas advertencias respecto a que la herramienta puede fallar, puede tener errores, ¿sí? Entonces, con eso, como que quedó un poquito salvada la situación de OpenAI. Pero no quita que nosotros debamos prestarle especial atención a esta cuestión porque pone de relieve, pone de relieve la existencia de una alucinación que pudo haber sido mejor dicho, de revisar mejor los antecedentes, tal vez hubiera podido ser advertida y evitarlo. Otro de los pilares de la relación con el cliente es la lealtad, la buena fe en sus relaciones con el cliente, con los colegas, con magistrados, funcionarios judiciales y con terceros. También tenemos acá una nueva dimensión de lo que es la lealtad con el cliente
esa lealtad que se basa en una relación de confianza inquebrantable, porque la IA es una herramienta técnica, pero la esencia de nuestra relación con el cliente es humana, como decía hace un rato. ¿Por qué? Porque hay una empatía, hay una escucha activa del cliente, que no puede ser suplida por la inteligencia artificial. Hay una comprensión de sus necesidades, más allá de que muchas veces la inteligencia artificial, cuando le preguntamos algo, nos dice, comprendo la situación por la que estás atravesando, comprendo que es una relación complicada, al carecer de sentimientos y al carecer de experiencia propia, no puede comprender en su justa medida las necesidades del otro. Nosotros como abogados somos un filtro ético y que debemos exclusividad y dedicación a los intereses del cliente. Y ojo con el uso de inteligencia artificial, porque a veces las inteligencias artificiales son modelos multipropósitos que podrían procesar información de múltiples clientes sin los debidos cuidados, ¿no? Es fundamental conocer cómo se gestionan los datos en las nubes o en los servidores de la inteligencia artificial. Lo que hace a la prevención de los conflictos de interés, me estaba refiriendo, ¿no? El abogado del futuro, que es un poco el abogado de hoy desarrollado, ¿a qué apunta? Apunta por un lado al desarrollo de competencias y por otro lado al valor irreemplazable de las habilidades humanas. Desarrollo de competencias en el ámbito digital, competencias que hace referencia a destrezas, conocimientos, habilidades, como para que podamos tener un dominio, pero en un dominio digital en cuanto a sumatoria de conocimientos, sino que ese dominio tiene que ser práctico y me tiene que dar la posibilidad de hacer de diseñar mi pensamiento crítico, de poder saber dónde están los errores, cómo actuar y demás. Y tenemos esta ética algorítmica, que es la ética adaptada a las especiales circunstancias de la era digital. En ese sentido, aparte de lo que mencionó Miguel de las reglas modelos y de la resolución 112, el American Bar Association emitió hace un año aproximadamente la llamada opinión 512, que se focaliza también en cuestiones de inteligencia artificial y lo que hace a la relación profesional del abogado. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención, aparte de decir, bueno, que es una competencia, además, eh, hace una relación con el cobro de honorarios que tendrían que ser revisados en base digamos, a su relación con la inteligencia artificial. O sea, como que me da la impresión a mí, no sé si será tan así, de que si uso inteligencia artificial, el costo del honorario sería distinto. Hay en el ámbito nacional, el único colegio de abogados que yo conozca, al menos, que se ha expresado sobre esta materia, es el Colegio de Abogados de Rosario, que no sé si se abrevia así, pero bueno, Colegio de Abogados de Rosario, que dictó unas directrices para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, que tiene sus fundamentos en todas estas cuestiones que veníamos diciendo también, y se apoya en la UNESCO y en las opiniones de la Bar Association. Tenemos que revalorizar lo que son nuestras habilidades humanas, la empatía, la negociación, el juicio moral, la estrategia compleja. El uso ético de la inteligencia artificial implica que la inteligencia artificial es una poderosa herramienta para la eficiencia y que el abogado es un garante insustituible de la ética, de la justicia, ¿sí? Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque la vigencia absoluta dentro de nuestro ejercicio profesional es el código de ética al cual debemos sujetarnos y al cual nos imponen nuestros colegios profesionales. Eso que puse ahí de los mandamientos de Couture, más actuales que nunca, ¿no? ¿A qué hago referencia con eso? Que hace unos meses
Yo escribí un artículo sobre el tema de la inteligencia artificial y la ética profesional, especialmente apuntado a mi provincia, al código de mi provincia, que es bastante viejito, pero también hice una comparación con los mandamientos de Couture, ¿no? Y no quiero ser irrespetuosa, pero fíjense, si yo actualizara, ay, perdón, si yo actualizara al día de hoy los mandamientos de Couture, los mandamientos de Couture, en esta era de la inteligencia artificial, está plenamente vigente, está bien, no son normas vigentes, ¿no? No son un código de ética, pero sí son normas morales, porque cuando Couture nos dice estudia, ¿qué estudiamos? Las capacidades y sobre todo las limitaciones de la inteligencia artificial. Yo debo conocer el lado bueno y el lado más perjudicial de la inteligencia artificial y con eso voy a tener un criterio equilibrado. Piensa, dice otro mandamiento. Entonces podemos decir, claro, no basta con que la inteligencia artificial nos dé una respuesta. Debemos pensarla, analizarla, someterla a nuestro juicio crítico. No me puedo quedar yo con la primera respuesta que me da la inteligencia artificial, sino que tengo que ejercer la repregunta, el pensamiento crítico, decirle, acá hay un error y demás. Otro mandamiento de Couture, trabaja. La diligencia en la verificación es parte esencial de nuestro trabajo. O sea, todo en el mismo sentido, digamos, no entregar directamente un trabajo que me hizo la inteligencia artificial, no es copiar y pegar, no es copiar y pegar. Lucha es otro de los mandamientos. Luchar por la justicia implica luchar por la verdad procesal, no por una verdad generada algorítmicamente y sin sustento en base a qué, a predicciones, ¿no? Y también olvida, olvida la comodidad y la dependencia de la inteligencia artificial. Porque como decía Miguel, por ahí dependemos mucho de la inteligencia artificial y no desarrollamos nuestras propias capacidades o nos vamos olvidando de nuestras propias capacidades. Y eso es muy peligroso, porque yo me acuerdo cuando era joven que usaba teléfono, no había celular, yo me sabía de memoria los teléfonos, los números de teléfono de las personas a las que llamaba habitualmente, a mis amigas o amigos, ¿no? Hoy no me sé ningún teléfono excepto el mío, no me lo sé, no me lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque voy a la agenda. Que no nos pase, como por ahí ese meme que hay de la reunión antes, reunión de amigos de antes y reunión de amigos de ahora. La foto de la reunión de amigos de antes, están todos interactuando, intercambiando aparentemente. ¿Y qué pasa? La reunión de los amigos de ahora están todos agachados usando el WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que abandonar la comodidad y la dependencia, sin que ello implique reconocer todas las ventajas. Debemos ser cuidadosos, debemos ser prudentes en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, dicho con todo respeto a Couture, se lo hemos reformado un poquito al mandamiento, a los mandamientos. Eh, un poco resumiendo cuáles son los criterios para uso responsable de la inteligencia artificial, la transparencia, informar al cliente si se usará, para qué se usará, cómo se van a tratar los datos, con qué empresa se hará y demás. La confidencialidad, anonimizar o proteger la información personal. Si yo le pido que me conteste una demanda, como decía una pregunta hoy, primero le saco todos los datos del cliente, ¿no? Del cliente, de la contraparte, esas cosas no se las puedo subir. La verificación humana, que es validar las fuentes y revisar el contenido, y documentar todas las decisiones tomadas con ayuda de inteligencia artificial. Reglas de oro, que son dos pilares para el uso ético y responsable de la inteligencia, en el sentido que veníamos hablando, respetar los principios deontológicos y adquirir sólidas competencias digitales. Las competencias digitales tienen la característica, a diferencia de las incumbencias, que son dinámicas. Las incumbencias están fijadas por ley del Ministerio de Educación y son estáticas. Las competencias digitales, y bueno, a cada día da la impresión de que tenemos una competencia nueva. ¿Qué pasa? Em,
que, por ejemplo, hace un tiempo solamente se hablaba del mundo virtual, del metaverso, y hoy ya casi nadie habla del metaverso, hoy estamos todos con la inteligencia artificial. Yo no sé si dentro de un año vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, capaz que sí, pero bueno, están siempre apareciendo cosas nuevas y nosotros tenemos que estar atentos a eso que va apareciendo para aprender a manejarlo, a estar actualizados y a también brindar un servicio competitivo, porque hoy día el cliente ya no va a venir, a veces ni viene porque muchas veces llama por teléfono, tenemos una videoconferencia, pero ya no va a venir con todos los papelitos del plazo fijo, por ejemplo, sino que va a decir, el causante tenía Bitcoin, cosas así, y yo tengo que ir internalizando, yo como abogada, ¿no? El uso de la guía responsable, consciente y proactivo. Ese es el norte que debemos tener porque la tecnología evoluciona, pero la esencia de nuestra profesión, que está basada en la lealtad, la probidad, la buena fe, la diligencia, permanece inmutable y es nuestro mayor valor para la sociedad. ¿Sí? O sea, los códigos de ética, más allá de la terminología que use y más allá de que no hablan específicamente de inteligencia artificial, están plenamente vigentes. Y nuestros deberes para con el cliente, nuestros deberes para con los tribunales, para con los colegas y para con la sociedad, porque la abogacía es un servicio social, están plenamente vigentes y debemos ser conscientes de eso, con una visión crítica y equilibrada de la inteligencia artificial. Y con esto yo doy por terminada mi parte. Bueno, Rosa, excelente, muchísimas gracias. Nos diste un panorama de en qué podemos incurrir usando de manera irresponsable la inteligencia artificial, los cuidados que tenemos que tener. No sé si quieren realizar alguna pregunta, pueden activar el micrófono, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea. Eh, Están tímidos de momento. Bueno, por ahora no hay. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, 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 Alberto. Sí, me quedó una cuestión, cuando hablábamos, digamos, de compartir información, cuando usamos una inteligencia artificial generativa, cualquiera sea, cuando nosotros volcamos esa información a la inteligencia artificial, ¿no estamos protegidos a su vez por la propia inteligencia artificial sobre la confidencialidad que tenemos respecto a esos datos? ¿O esos datos automáticamente pueden ser usados para nutrir otra conversación o para... eso es lo que me quedó desde el punto de vista, sobre todo en la Claro. responsabilidad profesional, porque es muy común que por ahí, en ese afán de personalizar la respuesta, carguemos ujú. información justamente personal. Entonces es como un límite bastante finito, digamos, de buscar la perfección de la respuesta de la inteligencia artificial y a su vez privarnos de compartir cierta información. No sé si soy claro con la pregunta. Sí, sí, bueno, esa es la duda que tienen muchos. O sea, no solamente tenemos nosotros, sino que también los tienen en la justicia, por ejemplo, ¿viste? Porque eh, siempre lo ideal es anonimizar. Pero más que nada anonimizar se refiere a los datos sensibles, a los datos personales. Si vos le contás cómo fue un accidente de tránsito, ya bueno, eso me parece que lo tiene que saber porque si no te va a decir cualquier cosa, porque el prompt, cuanto más específico sea, mejor respuesta te va a producir. Viste, no sé si has visto, bueno, no sé cómo se hace en Santa Fe, supongo que será igual. Acá sale una sentencia en un juicio de menores, donde hay menores, y la sentencia se sube a la página del Poder Judicial, al perfil público, como para que la vea todo el mundo, y le colocan las iniciales. Cosas así sería la anonimización. También podés hacer, bueno, en vez de Juan María López le ponés Juancito, ¿viste? Entonces después. Y eso te obliga también a la revisión, porque no vas a presentar. Eso te va a contestar como vos le pongas. Si vos le pones que se llama Juancito, te va a decir Juancito cruzó el semáforo en rojo y es responsable por tales artículos de la ley de tránsito. Eso fíjate, antes de subirlo hay que controlar todo, ¿no? Y este hay que tener cuidado. No hay que tener miedo, decía un refrán, ¿viste? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
Y el DeepSeek está bueno para utilizarlo para esas cosas. El Note LM a mí me gusta personalmente como para hacer comparaciones. Le subo documentos, le pido que me haga comparaciones, tablas comparativas. La verdad con eso anda muy bien. Después les puedo subir algún trabajo que hice con Note LM. La verdad que da buen resultado para eso. Eh, con Gemini yo he hecho, por ejemplo, la última publicidad para el diplomado la hice con Gemini. Me dio el texto, le dije más o menos lo que quería, me dio el texto y me marcaba las pausas, donde tenía que hacer las pausas, porque yo por ahí o hablo muy lento o hablo medio rápido, como de que no tengo término medio. Y me daba las pausas donde tenía que hacerlo y demás, qué tipo de imágenes le tenía que colocar, qué tipo de música. Bueno, que esa parte después lo hicieron en otro lado, digamos, pero está bueno, está bueno. Tal cual, tal cual. Abonando un poco a esto que decía Rosa y que preguntaba Alberto, Mm, nosotros no solemos leer los términos y condiciones, pero hay no, algunas inteligencias artificiales que son por ahí más programables en términos de privacidad. ChatGPT lo es, nosotros podemos solicitarle al modelo que no utilice nuestros datos para el entrenamiento, ¿sí? mm, A diferencia de Google, que por ejemplo no permite eso. Lo que se puede hacer con Google es solicitar o configurarlo para que no se guarden los chats y no obstante, hay un lapso por el cual puede ser eh, revisado por revisores, leído por revisores humanos para claro. la mejora del sistema. Entonces, por ahí ese es un trabajo que el que utiliza algún modelo tiene que tomarse un breve tiempo para leer los términos y condiciones y ver si se ajustan al ejercicio profesional. Lo que Pero pasa también es que nosotros como abogados debiéramos leer ni hablar, términos y condiciones, porque después, llegado el caso, nos podría jugar en contra. Por nuestra profesión, por nuestra especialidad. Ah, vos, abogado, no leíste términos y condiciones. deber Fuiste preso. de diligencia profesional, ni hablar, ni hablar. Exacto. O sea, Más allá de lo que decía Rosa recomendación. de blanquearlo, ¿no? También ante los clientes la utilización de estos sistemas. Claro. Sí, Acá sí, sí, por eso. tengo otra pregunta de Leonardo que dice, ¿cuál sería la sugerencia para preservar datos de los clientes? ¿Usar un modelo a nivel local como Oyama o Chat for All o usar algún anonimizador para quitar los datos antes de subirlos a la inteligencia artificial? Bueno, un poco la respuesta ya está dada, ¿no? Como vos decías, se puede llegar a manejar o no, pero siempre lo más seguro, más allá de lo que te digan, que te pueden mentir, yo usaría algún anonimizador. Totalmente. Bueno, Me resguardo un poco más con eso, ¿no? Este, totalmente. Si pero hay bueno, alguna otra duda, alguna es pregunta, una, es una excelente herramienta, pero es como un auto, ¿no? Es una herramienta peligrosa. Entonces, así como yo no puedo agarrar el auto y salir a 120 por la ciudad y cruzarme el semáforo en rojo y demás, porque puede ser un desastre, la inteligencia artificial debe ser usada bien. Bien usada, controlada, podemos sacar mejores resultados. totalmente, totalmente. Yo también, ¿sabes para qué la uso? Le he usado, por ejemplo, eh, para corregir textos, pedirle que controle la coherencia de lo que está escrito, o que haga sugerencias en su caso. Bueno, podrás aceptarlo o no la sugerencia, pero está para eso también. O que me dé títulos. La otra vez subí un trabajo que había hecho, no sabía qué título ponerle y le pedí que me hiciera un listado de títulos, pero eran tan rimbombantes los títulos que no elegí ninguno, porque no era mi estilo. No era mi Demasiado. estilo realmente. Ahora, Miguel hablaba, ¿no? De los artículos escritos con inteligencia artificial y ahora Mm, abundan. Yo tengo un ojo, te diría un ojo clave para ver cuándo son mm. escritos con inteligencia artificial. ¿Te das cuenta? Los títulos ya tienen Yo un, estoy un escribiendo con título, dos inteligencia. puntos y un Sí, interrogante u otro subtítulo. Y muchos tips, muchos apartados, muy, muy sistematizada la información.
Yo estoy escribiendo unos cuentos, que no sé si algún día los voy a publicar, o si lo voy a dejar en el ámbito privado para mi nieto, con inteligencia artificial. Entonces me preguntó el estilo, qué sé yo le dije fantasioso, y le pone cosas por ahí de fantasía que me parece que están copiadas, que alguna vez yo he leído esas cosas, pero bueno, este, lo estamos haciendo. Por ahora nos estamos divirtiendo con eso. Uno de los tantos usos. Sí, bueno, no sé. Bueno, Este, si hay yo alguna te otra puedo, pregunta, el PowerPoint te lo mando. dale, dale, Rosa, perfecto. Te mando el PowerPoint, no sé, y lo que se requiera a disposición, por supuesto. Bueno, Rosa, muchísimas gracias nuevamente por iluminarnos en esta temática. A los demás participantes nos vemos el miércoles para abordar el taller práctico, así que cualquier consulta estamos a disposición desde la comisión. Adiós. Gracias, hasta el miércoles nos vemos.